México está en peligro. A causa de la corrupción, ineficiencia y despojos de los gobernantes priistas por varias décadas, los mexicanos sufrimos profundas crisis económicas que empobrecieron a la gran mayoría. Todo está reetiquetado, todo está disparadísimo de precios. El detergente estaba a 2,000, véalo, a ver, está a 2,800. Y todo lo que Todo, llevamos, el todo. jamón. Sin embargo, en los últimos 12 años, hemos logrado la estabilidad que nos conduce al bienestar. Aún falta mucho, pero no nos equivoquemos y perdamos el rumbo. Si votamos por Peña Nieto, regresaremos a ese pasado de corrupción, impunidad y malversaciones. Si votamos por López Obrador, regresaremos al pasado populista de Echeverría y López Portillo que nos condujeron al endeudamiento y a la pobreza. El presidente Luis Echeverría, quien prometió justicia social, recibió finanzas sanas de su antecesor. Quiso crecer la economía en base al endeudamiento sin freno, al gasto excesivo y dejando la inflación fuera de control. Sus políticas fueron netamente populistas. En poco tiempo el peso que se encontraba a 12.50 por dólar se devaluó hasta llegar a los 20 pesos. La inflación llegó a 80.50%. Todo esto provocó fuga de capitales nacionales y extranjeros, cierre de empresas y despidos masivos. La economía familiar se vio afectada. El costo de los productos de la canasta básica se encareció. El salario ya no le era suficiente a las familias. La justicia social que tanto prometió Echeverría solo sirvió a sus intereses. Ningún interés individual o de grupo, ningún modelo tecnocrático y ningún falso progresismo podrán detener a un pueblo acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes. El presidente López Portillo recibió el país en crisis económica. En un emotivo discurso, pidió perdón a los desposeídos y marginados. Sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. Pero en vez de controlar la inflación, inició una política expansionista en base a las grandes reservas de petróleo confirmadas desde 1977. También, como Echeverría, López Portillo actuó populistamente y sin ningún control. Prometió defender al peso como un perro. Sin embargo, este se devaluó hasta llegar a 149.26 por un dólar. La inflación llegó hasta 181.11%. El salario real promedio fue de menos de 31%. Más cierres de empresas, más despidos, más fugas de capitales. Los mexicanos nos empobrecíamos cada vez más. López Portillo lloró. La crisis continuó durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid, quien ante la corrupción y los saqueos de sus antecesores, prometió la renovación moral. Nos propuso tener paciencia y amarrarnos el cinturón. Prometió que pronto llegarían buenos tiempos. Sin embargo, la devaluación llegó hasta 2.295 pesos por un dólar. La inflación ascendió hasta 2.412.28%. Consecuentemente hubo mayor cierre de empresas, mayor desempleo, más empobrecimiento, y el salario se hundió a menos del 40%. La renovación moral solo fue una promesa. Carlos Salinas de Gortari recibió un país en grave situación económica, marcada por una espiral inflacionaria que no tenía control alguno. Las devaluaciones eran cotidianas. En sus 3 primeros años de gobierno, Salinas logró corregir la situación, pero en 1994, y por el mal manejo de la paridad, endeudó al país mediante instrumentos denominados tesobonos, pagaderos en dólares. La devaluación llegó hasta 5.320 pesos por un dólar.
Un refresco costaba más de 8,000 pesos. Pero engañosamente le quitó 3 ceros al peso y la paridad, según él, ya era solamente de 5 pesos con 30 centavos por dólar. A pesar de todos sus engaños, la inflación ascendió a 123.37%. Todo esto se reflejó en fuga de capitales y quiebre de empresas. La economía familiar continuó hundiéndose, ya que el salario cayó a menos del 19%. Ernesto Zedillo Ponce de León llegó a la presidencia de México por accidente, en sustitución de Luis Donaldo Colosio. Recibió un país con una economía pobre y pocas reservas internacionales, lo que provocó una fuerte devaluación durante los primeros días de su presidencia. La devaluación fue del 15%. Al final del sexenio de Zedillo, el peso se encontraba frente al dólar en 9.60. En realidad eran 9,600 pesos. La inflación llegó hasta 22.6% y el salario cayó a menos de 23%. Muchas familias perdieron sus casas y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable. Otros perdieron todo su patrimonio. En el año 2000, los mexicanos apoyamos la candidatura de Vicente Fox. Y después de 71 años de gobiernos priistas, los expulsamos de Los Pinos. Por fin, después de varias décadas, se pudo frenar la caída de la economía. La paridad del peso frente al dólar fue de 10.87. La inflación, por primera vez en 30 años, fue de tan solo 4.4%. Y el salario finalmente llegó a números positivos, 3%. Felipe Calderón recibió un país económicamente estable. En el año 2008 se inició una crisis económica en los Estados Unidos y sus efectos se dejaron sentir en México y en todo el mundo. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que lograr un compromiso para el martes para que nuestro país tenga la posibilidad de pagar sus cuentas. Actualmente la cotización del peso frente al dólar fluctúa alrededor de los 14 pesos. La inflación apenas va en 4.6% y el salario se encuentra en un promedio del 2%. Pese a los retos que aún enfrentamos como país, los últimos 2 sexenios han logrado una estabilidad económica que no había ocurrido en décadas de gobiernos priistas. Falta mucho, pero no nos equivoquemos y vayamos a perder el rumbo que conduce a nuestro bienestar. No al PRI corrupto e inepto de Peña Nieto. No al PRD populista y engañoso de López Obrador. Vota por México. Vota por Josefina. Construir un México diferente. Con tu ayuda, sí es posible.